Reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica. En su discurso oficial, la psicología se arroga dos objetos, la conciencia y la conducta. Del análisis crítico que hemos realizado de ambos términos, resulta que no se trata de objetos formales y abstractos producidos por la práctica teórica después de un descentramiento prospecto de los datos de la experiencia, sino que son abstracciones simples que surgen de la observación interior de la conciencia o exterior de la conducta. Se trata, en otras palabras, de representaciones ideológicas. En el estudio epistemológico de la realidad tal como ella se aparece a nuestra intuición, conciencia, o a nuestros sentidos y razonamientos experimentales, conducta. Lo que terminamos de decir no implica, por cierto, que conciencia y conducta sean inexistentes o insignificantes. Constituyen un campo de representaciones de la realidad, por lo tanto, un sector del conocimiento donde deben desentrañarse las estructuras teóricas, formales y abstractas capaces de explicar cómo se producen esos efectos, la conciencia y la conducta, como la planteaba Bachelard. Procesar una ruptura epistemológica se permite pasar del saber emanado de la intuición o de los sentidos, conocimiento de apariencias, al conocimiento racional y objetivo, científico. Ahora bien, si la psicología se ocupa de la conciencia y la conducta, no es una disciplina científica. La psicología es epistemológicamente una ideología. La conciencia y la conducta constituyen el campo de lo apariencial e ideológico que deberá ser trabajado, cultivado por el pensamiento científico. Para roturar este campo debían producirse los conceptos que pudiesen servir como instrumentos teóricos capaces de transformar a las representaciones ideológicas del movimiento aparente de la conciencia y la conducta es el conocimiento del movimiento real que las ha producido. Esta es la tarea que, enfrentando innumerables y complejas dificultades, debe emprender la teoría psicoanalítica. El proceso del conocimiento en este terreno puede ser esclarecido si se explicita y se ejemplifica la diferencia entre la práctica ideológica y la práctica científica. ¿Cómo se puede llegar a saber y a explicar en psicología? La gente piensa y actúa. Nosotros queremos llegar a saber sobre eso. Lo primero que surge ante nosotros es un conglomerado de representaciones sobre los pensamientos y las conductas propias y ajenas. Esas representaciones derivan de la realidad, pero ya no son esa realidad misma. Hay ya una cierta categorización de esa realidad, por lo tanto, un comienzo de elaboración teórica. El niño toma del biberón. Nosotros lo vemos con nuestros ojos y nos hacemos una idea, una representación de su comportamiento. Esta representación no es el comportamiento mismo del chico, pero tampoco es todavía el conocimiento de lo que el chico hace. Es un reconocimiento sensorial de la actividad alimenticia del niño. Se trata de la materia prima con la que habremos de trabajar en la práctica que definimos como ideológica. Para elaborar estas representaciones tenemos necesidad de instrumentos que son a su vez el resultado de un trabajo previo. Entre esos instrumentos figura el método experimental capaz de conducirnos a observaciones sistemáticas en función de un análisis de las variaciones espontáneas y artificiales provocadas en nuestro objeto de observación. ¿Cómo toma su biberón el niño después de 2, 4 o 6 horas de ayuno? ¿Cómo lo toma si se lo da a su madre o si se lo da a un desconocido, etcétera? Así alcanzamos una mayor cantidad y una organización de nuestras apreciaciones y representaciones y estaremos en condiciones de clasificar las conductas infantiles de succión de función de ciertas variables. Además de la observación, la experimentación y la clasificación, utilizamos también una serie de otros instrumentos y procedimientos teóricos y técnicos para el análisis de las representaciones. Los datos de la experiencia son susceptibles de cuantificación. Podemos medir el tiempo del ayuno, el volumen de la leche ingerida, la magnitud de las reacciones musculares del niño antes y después de comer, etcétera. Y en un paso posterior establecer relaciones también cuantitativas y más o menos constantes entre las distintas variables estudiadas. A estas relaciones se les da el nombre de leyes. En posesión de un conjunto de leyes interrelacionadas en el sentido de presentar algunos elementos comunes entre varias de ellas, podemos deducir nuevas leyes que ya no surgen de la experiencia directa, sino de un trabajo teórico que deberá a su vez dar origen a nuevas observaciones sistematizadas capaces de ratificar o rectificar las hipótesis y las deducciones emanadas de las experiencias previas.
Luego, este conjunto de leyes articuladas se incluyen todas en un modelo que tiene en cuenta el conjunto de los resultados obtenidos experimentales en relación de la conducta alimenticia de los bebés. En el desarrollo de este proceso se van definiendo nociones nuevas y relaciones entre las susodichas nociones. Por ejemplo, motivación para referirse a todo aquello que impulsa al niño hacia el alimento. Frustración para el obstáculo interpuesto entre el niño y el alimento. Agresividad para referirse a los efectos de la frustración en el transcurso de una conducta motivada, etc. Y se establecen leyes, siendo la frustración constante, la agresividad es directamente proporcional a la magnitud de la motivación. En otros términos, si no se le deja llegar al biberón, la rabia del chico es tanto mayor cuanto mayor sea su hambre. Este conjunto de nociones integradas en leyes y modelos constituyen el resto de la práctica ideológica. En este proceso no se ha explicado, se ha observado, se ha puesto nombre a lo observado, se lo ha medido y clasificado y se han establecido relaciones entre los fenómenos. El trabajo realizado no ha sido inútil, por el contrario, era imprescindible. Sin embargo, es frecuente y hasta habitual que este necesario trabajo de organización nocional y hasta habitual de que este necesario trabajo de organización nocional de la realidad se transforme a un obstáculo para el conocimiento. Sucede así cuando los investigadores piensan que con el conjunto articulado de las nociones así obtenidas pueden volver las representaciones de las que habían partido y explicar los datos de la experiencia, en nuestro ejemplo, la conducta infantil. Agresión, frustración, motivación, no explica nada, son nociones resultado de la práctica ideológica que a su vez deben ser explicadas. Para ello será necesario un nuevo trabajo teórico. Este es el punto de partida de la práctica científica. La práctica ideológica comenzaba en el nivel de las representaciones, las trabajaba y desembocaba en la producción de nociones. La práctica científica se hace cargo de estas nociones, las define como abstracciones simples y las toma como materia prima que tendrá que ser elaborada para dar cuenta, para apropiarse teóricamente de la realidad. Todo trabajo requiere instrumentos y la práctica científica tiene su instrumental propio. Ya no se trata de instrumentos técnicos ni de observaciones sistemáticas y rigurosas. Los instrumentos de la práctica científica son teóricos, son conceptos. Estos conceptos son el producto de una práctica teórica previa, la ruptura epistemológica. No entraremos en este momento en el detalle de cómo se han producido, pues el tema se abordará específicamente en el sector de esta obra destinada a los métodos en psicología. El hecho es que las abstracciones simples son sometidas a modificaciones teóricas mediante el uso de conceptos que fueron producidos en el momento de fundación o refundición de la ciencia de que se trate. En el ejemplo que venimos considerando, las nociones ideológicas, motivación, frustración, etc., son transformadas en materia prima, en abstracciones simples, para que habrán de trabajar los conceptos provenientes de la ruptura epistemológica. En el caso de la ciencia del psicoanálisis, punto de vista tópico, yo, ello, superyo, punto de vista dinámico, pulsión, represión, etc. Punto de vista económico, líbido, catexias, etc. El resultado o producto de este trabajo teórico es un conocimiento que no conserva nada de las representaciones que fueron el punto de partida del proceso ni de los instrumentos utilizados en él. Es conocimiento de la estructura de producción de los efectos, en nuestro caso la conducta infantil, y es conocimiento de la apariencia que esos efectos arrojaron sobre nuestros sentidos y aparatos de registro en un primer momento. Estamos ya en condiciones de esquematizar cuanto llevamos dicho sobre el proceso del conocimiento. A continuación hablaremos del esquema de la página siguiente. Del análisis de este gráfico debemos extraer algunas conclusiones necesarias. En primer término, hay dos planos que no deben confundirse: el plano de la realidad o el plano ontológico, que existe independientemente de que los fenómenos que en él se dan sean conocidos, pero del cual nada puede afirmarse sin un proceso de conocimiento, y otro plano, el del conocimiento o nociológico,
en el que se pretende a través de las prácticas específicas llegar a una apropiación teórica de la realidad ontológica. Dentro del plano nociológico hay dos tipos de prácticas diferenciadas. La práctica ideológica, que parte de representaciones y termina en nociones, leyes y modelos que producen en un modelo elaborado esas representaciones, y la práctica científica, que toma como punto de partida a las abstracciones simples producidas por la práctica ideológica y desemboca en un efecto de conocimiento de la realidad. Armados de ese efecto de conocimiento, estamos en condiciones de volver sobre el punto de partida y explicarlo teóricamente. Podemos decir entonces que todo el trabajo de la psicología académica se da en el terreno de la conciencia y de la conducta, y por lo tanto en el terreno de la práctica ideológica. Ese trabajo no es científico, pero no por ello es desdeñable. Por el contrario, es indispensable, pues habrá de servir como materia prima para la práctica científica. En este sentido debe entenderse la expresión, entre comillas, toda ciencia es ciencia de una ideología. El tema a abordar en el próximo capítulo es el de si existe ya una ciencia que explique la ideología psicológica y si en el psicoanálisis que aspira a ello puede fundar legítimamente sus pretensiones. En el esquema se dice, plano de la realidad, entre paréntesis ontológico. Debajo dice, plano del conocimiento, entre paréntesis nociológico. Hay un recuadro de 3 entradas. La primera columna encabezada por el título Práctica ideológica. Representaciones. La última columna encabezada por el título Práctica científica dice nociones y demás productos de la práctica ideológica transformados en abstracciones simples, y al centro de ambos conceptos dice materia prima. De nuevo, en la columna de práctica ideológica dice observación rigurosa, elaboración de hipótesis, experimentación, cuantificación, aplicación de la lógica, deducción, etc. La palabra instrumentos une a la última columna en donde dice práctica científica, sistema de conceptos resultantes de una previa ruptura. Y por último, en la primera columna de nuevo, en práctica ideológica dice conjuntos de nociones intervinculadas, leyes y modelos. La palabra productos une este concepto al concepto de la última columna, que, repito, es práctica científica, y dice efecto de conocimiento, da cuenta del modo de producción de las representaciones iniciales.